Hola gente, buenas tardes. Soy Emilio Lovera. Ahora sí estamos entrando en la última y tercera parte de nuestra serie de manejo de hipertensión arterial. Este es un tema amplio, un poco complejo y vamos a intentar hacerlo lo más didácticamente posible, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Bueno, para repasar, el enfoque correcto del paciente con hipertensión arterial requiere unos ciertos requisitos, ¿verdad? Como comentábamos en las charlas anteriores. Primero tiene que saber una medición correcta de la presión arterial. Lo ideal es después hacer un enfoque diagnóstico escalonado, ¿verdad? Después, cuando el paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión, determinar el objetivo o nivel de presión ideal al que hay que bajar y después encarar el manejo terapéutico según este objetivo y el nivel de riesgo cardiovascular. Recuerden que no es lo mismo para un paciente que tiene hipertensión leve y poco riesgo cardiovascular a largo plazo y es diferente de un paciente que tiene presión arterial muy elevada y tiene alto riesgo combinado por otros factores de riesgo, ¿verdad? Entonces ahí requiere un tratamiento un poco más intensivo. El objetivo general del tratamiento es disminuir la presión arterial a largo plazo para prevenir las complicaciones. No es necesario normalizar en el momento. Bueno, este es el algoritmo general que fue publicado por las guías americanas en 2007, las guías más actualizadas. Recuerden que las guías americanas determinan el umbral de nivel para hipertensión y no hipertensión de 130 la sistólica y 80 la diastólica, ¿verdad? Sí, aquí, por ejemplo, se puede ver que los pacientes tienen obviamente presión más normal. Se puede promover solo hábitos de salud óptimos, ¿verdad? Y hacer seguimiento. Cuando el paciente tiene presión arterial levemente elevada, inclusive está en hipertensión estadio 1, se debe ofrecer las medidas terapéuticas no farmacológicas como cambio estricto del estilo de vida, ¿verdad? Y valorar el riesgo cardiovascular a largo plazo. Si el riesgo cardiovascular es bajo o menor a 10%, entonces no es necesario iniciar fármacos antihipertensivos. Pero cuando es mayor a 10%, entonces sí es ideal iniciar uno o dos medicamentos antihipertensivos. Obviamente si el paciente ya tiene estadio 2 o de más de 140-90, su riesgo es mayor. Entonces de por sí ya hay que, aparte de sugerir terapia no farmacológica, hay que agregar fármacos, ¿verdad? Todos los pacientes deben ser seguidos en forma regular 2 a 3 veces por año para ver cómo está la adherencia y el nivel de presión arterial. Bueno, entonces los principios generales. El primero, ofrecer cambios de estilo de vida a todos los pacientes, independientemente de la presión arterial. Reforzar sugerencias saludables como disminuir la ingesta de sal, hacer consumir un estilo de dieta sana, ¿verdad? Más vegetales y verduras, que aumenten la ingesta de potasio y disminuir la de sodio, ¿verdad? Intentar disminuir el peso y hacer ejercicio regular, ¿verdad? Esto es fundamental y costo efectivo y en todos los niveles de presión arterial hay que ofrecer esto, ¿verdad? Se puede considerar inicio del tratamiento farmacológico, como hablamos, cuando los pacientes ya tienen alta, además en el estadio 2, ¿verdad? Hipertensión arterial en estadio 2, más de 140-90, cuando el riesgo cardiovascular estimado es más del 10%, ¿verdad? Y si el paciente tiene también comorbilidades que ya tienen, por ejemplo, enfermedad arterial coronaria, tanto aguda como crónica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal y diabetes, esos 4 grupos, entonces ya conviene, sobre todo si tiene nivel de presión arterial elevada, iniciar tratamientos antihipertensivos, ¿verdad? Dependiendo de si el paciente ya tiene hipertensión, pero no tiene comorbilidades, se busca que el objetivo de la presión arterial es aceptable si es menor a 140-90. Las guías americanas, por ejemplo, ya sugieren también menor a 130-80. Para la mayoría de estos pacientes puede ser un poco más permisivo. Aquí se puede empezar ya con diuréticos tiacídicos o inhibidores de la enzima convertidora angiotensiva, ¿verdad? Un solo fármaco puede ser ya suficiente, ¿verdad? Estos dos fármacos sobre todo son los que se recomiendan en la mayoría de las guías. Ninguno es superior para que otro, ¿verdad? Y se ha demostrado que reducen la mortalidad. Si los pacientes no toleran estos fármacos de efectos colaterales, se puede empezar con antagonistas a los receptores de angiotensina 2 o los antagonistas a los canales del calcio, ¿verdad? Que son las opciones, por ejemplo, para inicio de tratamiento, ¿verdad? Son alternativas de primera línea también. Podrían quizás en algunas guías dice que podría quizás no reducir tanto la mortalidad y tienen ciertos datos limitados de eficacia comparativa. De todos modos, otras guías te dicen que no hay uno que sea mejor que otro para inicio de tratamiento.
Quizás los beta bloqueantes adrenérgicos no se recomiendan como opción inicial. Quizás se puede recomendar como segunda, tercera opción para intentar dar un efecto adicional a otro antihipertensivo para bajar la presión. Son menos efectivos para reducir los eventos cardiovasculares, dar medicamentos como atenolol, carvedilol, metoprolol. Recuerden que son fármacos que sí sirven cuando el paciente, por ejemplo, ya tuvo un infarto o tiene insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, fracción de eyección disminuida. Ahí sí los beta bloqueantes mejoran el pronóstico, como vamos a ver después, ¿verdad? También, pues, por ejemplo, sin comorbilidades, pero el paciente tiene más de 50 años, tiene cierto riesgo cardiovascular a los 10 años aumentado. Se puede tener como objetivo disminuir a menos de 120 milímetros de mercurio la presión sistólica utilizando medición de presión, o sea, tensiómetros automatizados electrónicos. Esto basado en el ensayo SPRINT del año 2015, ¿verdad? El manejo estricto, en este estudio, el manejo estricto a una presión sistólica de menos 120 milímetros de mercurio versus comparado con el manejo más permisivo a solo disminuir a 140, redujo la mortalidad en este estudio. ¿Verdad? El cuarto paso es considerar si tenemos pacientes con comorbilidades, debemos determinar qué tipo de comorbilidades tiene el paciente. Hay ciertos pacientes que se van a beneficiar con tal o cual grupo de medicamentos. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, ¿verdad? El objetivo varía entre las guías, pero al final la mayoría está entre disminuir a 130, 80 o 140, 90. Y los más útiles en diabéticos son los IECA o los ARA2. Enalapril, captopril, ramipril, lisinopril son medicamentos inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Son muy útiles para pacientes con hipertensión y diabetes para prevenir, por ejemplo, nefropatía diabética y otros eventos, ¿verdad? Si el paciente tiene el efecto colateral habitual de los IECA, que es la tos crónica, que da en 15%, se puede optar por los ARA2. Los antagonistas receptores de angiotensina 2, por ejemplo, son ejemplos de telmisartán, el losartán, el candesartán, ¿verdad? Si el paciente es un portador de enfermedad renal crónica, el objetivo también puede ser 140 menor a 130, sobre todo si 130 sobre todo también si tiene diabetes combinada o proteinuria, ¿verdad? Primero se da un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina también puede sonar a 2 la alternativa, ¿verdad? Si tenemos pacientes con enfermedad coronaria, por ejemplo, sobre todo si tuvo un infarto previo, ahí sí está indicado darles beta bloqueantes, sobre todo en los primeros 3 años, ¿verdad? Y después se puede sostener cuando pasa este tiempo. El objetivo ya cuando hay enfermedad coronaria es disminuir a 120 milímetros de mercurio porque estos pacientes están en alto riesgo, ¿verdad? Entonces hay que ser un poquito más estrictos. Y también se vio en el estudio SPRINT que el grupo de estos pacientes se beneficiaba de una estrategia más intensiva de tratamiento. También si tienen una enfermedad coronaria se puede empezar a dar inhibidores de enzima convertidora en angiotensina como el perindopril, que se vio que tuvo beneficio, ¿verdad? Si tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los que tienen disfunción sistólica, la combinación clásica de estos pacientes, independientemente de que sean o no sintomáticos, son las inhibidoras de la enzima convertida en angiotensina y los beta bloqueantes adrenales. Sí, por ahí, como en todos los otros casos, si los inhibidores de la enzima, los IECA, producen tos, se puede cambiar a los ARA2, inclusive probar con los ARNI, que es el valsartán más silbutramina. Bueno, en consideraciones, por ejemplo, en pacientes ancianos, siempre hubo controversias de intentar tratar, o antes daba controversias de intentar tratar a los pacientes ancianos porque ellos son más frágiles, su organismo responde peor a los cambios fisiológicos o influencia farmacológica, entonces puede dar muchos efectos colaterales como hipotensión ortostática, hipertensión de guardapolvo blanco, o sea, las oscilaciones marcadas a la presión son llamativas en los ancianos. Entonces, por eso estaban las dudas. Y aparte, recuerden que por la rigidez arterial, ellos, por grupo etario, tienen tendencia a tener nivel de presión un poco más elevada que la población más joven, ¿verdad? Entonces, bajar la presión de siempre fue un poco controvertido. De todos modos, si tiene hipertensión, sobre todo severa, es mejor darles medicamentos, ¿verdad? Porque ayuda también a prevenir mortalidad y eventos cardíacos, ¿verdad? Cardiovasculares. Lo ideal es empezar la dosis más baja posible, ¿verdad? Ir de a poquito e ir titulando cada 1 o 2 semanas para ver la respuesta de presión y la tolerancia a efectos colaterales potenciales.
El aumento debe ser gradual. Hay que monitorizar un poquito más, de forma frecuente, los eventos adversos, como la hipertensión ortostática, si produce disfunción renal, sobre todo los IECA, VARA2, y las alteraciones electrolíticas, si es que se producen. Si no tienen comorbilidades, se puede ser un poquito más permisivo en ellos, o se sugiere ser un poquito más permisivo en ellos. El objetivo es bajar la presión a 140, 150, 80, ¿verdad? Y lo ideal es usar fármacos con evidencia de beneficio de esa edad, como los tiazídicos y los calcio antagonistas. Estos son los estudios que comprobaron eso, ¿verdad? Ahora, los ancianos con enfermedad coronaria o alto riesgo, están generalmente en alto riesgo, entonces lo ideal también, como se ve en el estudio SPRINT, es intentar bajar a 120, menor a 120 milímetros de mercurio la presión sistólica, siempre midiendo con tensiómetro automatizado en lo posible. Bueno, con las medidas generales, vamos a empezar a hablar un poco de las medidas generales, los cambios de estilo de vida. Acá está varias sugerencias, ¿verdad? Y acá se ve el valor relativo de la disminución en pacientes con hipertensión y normotensión. Pacientes con hipertensión, acá ustedes se van a ver en esta parte de la tabla, que tiene un poquito más de efectividad estas medidas que en pacientes normotensos. Pacientes normotensos es muy discreto, pero de todos modos siempre es mejor cuidar la presión con cambio de estilo de vida que no hacer nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, básicamente si conseguimos que el paciente llegue a perder peso, ¿verdad? A grosso modo, por cada kilogramo de reducción de peso corporal disminuye 1 milímetro de mercurio la presión, ¿verdad? Entonces, en promedio puede ayudar a bajar hasta 5 milímetros de mercurio de presión. Solo el efecto del cambio de peso. La dieta sana, como la dieta de tipo DASH, ¿verdad? Que es, el acrónimo viene de enfoques dietéticos para parar la hipertensión, que está en inglés, ¿verdad? Que consiste en un consumo rico de frutas, vegetales, granos totales, productos, o sea, grasas, bajo en grasa, ¿verdad? Y también hiposódica, en algunos casos, ¿verdad? Reduce el conjunto de cosas, puede llegar a reducir hasta 10 a 11 milímetros de mercurio de presión en hipertenso en comparación con los normotensos, ¿verdad? La reducción de sodio en la dieta, también a menos de 1500 miligramos por día, ayuda a bajar un 5 a 6 milímetros de mercurio de presión, ¿verdad? Eso es bueno también. Acá, por ejemplo, el resaltar el consumo de potasio. ¿Dónde están los potasios? En las frutas y verduras, ¿verdad? Recuerden que nuestro riñón siempre estuvo acostumbrado, o sea, evolucionó en el paso de los siglos siempre a manejar bien el potasio, pero no el sodio, ¿verdad? Y encima antes consumíamos más siempre de la naturaleza, por eso estamos adaptados en teoría a comer así, ¿verdad? De todos modos, con relación al tema de la presión, un incremento de suplementación de potasio, sea natural o preferiblemente natural, ¿verdad? Que en vez de procesado farmacológico, ayuda a bajar 4 a 5 milímetros de mercurio de presión. La actividad física también, ¿verdad? Ofrecer actividad física aeróbica como caminatas diarias, por lo menos de media hora, 45 minutos diarios, que abarque por lo menos hasta 1 hora y media a 2 a 3 horas semanales, ayuda a bajar también a 5 a 10 milímetros de mercurio de presión, ¿verdad? Los mismos ejercicios de resistencia dinámica, resistencia isométrica, también en conjunto ayudan a bajar. Básicamente lo mismo, con tal de que el paciente pueda hacer una caminata aeróbica regular, es solo ese efecto, solo esa medida, esa intervención ayuda a bajar modestamente, pero ayuda, ¿verdad? Y con todos los otros beneficios de los otros factores de riesgo, ¿verdad? El moderado consumo de ingesta de alcohol, ¿verdad? Lo ideal es que los hombres no pasen de 1 a 2 porciones de copa por día, las mujeres 1 menos si se puede, ¿verdad? Ayuda a bajar hasta 4 milímetros de mercurio en la presión. Bueno, ¿cuál es la evidencia de estas medidas generales? ¿Verdad? El tema de la reducción de la dieta, del sodio en la dieta, aunque no así en esta revisión de Cochrane del 2014 no vio beneficio de eventos clínicos, pero sí ayudó a bajar, digamos que tuvo modesta reducción, pero no fue estadísticamente significativa, ¿verdad? Y acá en el estudio DASH, ¿verdad? En el estudio DASH, publicado en 2001 en el New England, ¿verdad? Se vio que la reducción de dieta, pues, reducción de sodio en la dieta ayudó a bajar la presión arterial sistólica, aquí en este caso. El tema de la intervención de reducir el peso por la dieta también
disminuyó un 4 a 5 milímetros de mercurio de presión, ¿verdad? Esto también fue publicado en una revisión de Cochrane en el año 2016, ¿verdad? El tema de la reducción de peso es más difícil mantener a largo plazo, esa es una de las limitantes. Por eso inclusive está entrando el tema de, sobre todo en obesidad mórbida, está entrando el concepto de hacer tratamiento quirúrgico con la cirugía bariátrica, porque eso sí mantuvo más, en forma relativamente más sostenida la pérdida de peso e inclusive influyó en los factores de riesgo cardiovascular. Pero de todos modos se puede intentar con medidas generales para intentar perder peso, ¿verdad? Ya, por ejemplo, algo ya que se sabe y publicado hace 27 años en archivos de medicina interna, ¿verdad? Se vio que también la reducción por cada kilogramo de peso bajaba la presión tanto sistólica como diastólica, ¿verdad? Con el beneficio del ejercicio en el tema de hipertensión arterial, cuando es más vigoroso, o sea, digamos que es dosis dependiente, entre comillas. Cuando el ejercicio es más vigoroso, comparado a más moderado, ven cómo ya la reducción es mayor. Esta en realidad la curva es más, cuanto más alta es más beneficioso en realidad. No es cosa de sobrevida, sino que es reducción de mortalidad, como dice acá. Entonces el ejercicio vigoroso aumenta inclusive, ayuda a reducir hasta 40% de tasa de eventos dependiendo de la actividad, de la duración de la actividad física, ¿no? Bueno, con relación a las opciones farmacológicas, vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, si tenemos, recuerden que hay controversia en el catalogar hipertensión 130 versus 140 entre americano versus europeo, ¿verdad? Como por ejemplo ya en el año 2006, cuando se estudió candesartán versus placebo en pacientes con prehipertensión. En esa época se considera prehipertensión justamente lo que es 130, 140 milímetros de mercurio. Candesartán versus placebo ayudó a disminuir la hipertensión y la tasa de eventos a los 2 años. Después, cuando se suspendió el candesartán, se dejó solo placebo, este volvió a subir otra vez la tasa de eventos, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta, inclusive una reducción importante de más 60% de la reducción de riesgo relativo de eventos de candesartán versus placebo a los 2 años. Con relación a la evidencia de los diuréticos tiacídicos, hay la hidroclorotiazida, la clortalidona, la indapamida. En la hidroclorotiazida es el que es comercialmente más disponible en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Pero de todos modos, el que es más estudiado realmente es la clortalidona. Y la clortalidona, se vio que, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2016 versus la hidroclorotiazida, mantuvo un mejor control. Por ejemplo, acá la comparación en el estudio MAPA, que este celeste es la clortalidona versus la hidroclorotiazida, un poco más estable. Y también los niveles de presión bajó un poco mejor, acá sí ya en rosado, rojo rosado, de la clortalidona versus la hidroclorotiazida en estas dosis. Dosis baja, ¿verdad? La clortalidona a 6.25 y la hidroclorotiazida a 12.5 miligramos. Las dosis máximas totales de ambos es 50 la hidroclorotiazida y 25 la clortalidona. Bueno, otras evidencias de diuréticos tiacidos, como hablamos, la clortalidona fue uno de los mejores estudiados. Hay que tener en cuenta el beneficio de los diuréticos, son los medicamentos antihipertensivos más baratos. Antes valen un quinto o un cuarto lo que valdría un medicamento tipo ARA2, ¿verdad? Acá comparado con amlodipina, que es un calcio antagonista, y lisinopril, que es un IECA, se vio que el beneficio fue igual para los tres, no hubo diferencia entre los tres. Este estudio, un gran estudio que fue el ORHAP, ¿verdad? Publicado hace más de 15 años, no estudió tanto con placebo, sino que estudió la comparación entre medicamentos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿cuál es un beneficio adicional de la clortalidona versus el calcio antagonista del IECA? Que la clortalidona disminuyó en el grupo de insuficiencia cardíaca, la clortalidona fue mejor que la amlodipina, que el lisinopril. La curva de eventos fue menor a mediano a largo plazo, ¿sí? También el tema de ACV, o sea, de enfermedad cerebrovascular, en realidad un poquito más fue mejor el calcio antagonista y clortalidona versus el lisinopril, pero fue muy modesto, ¿verdad? Bueno, la evidencia en la población en general de hipertensos, por ejemplo, para reducción de enfermedad cerebrovascular fatal y no fatal, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este estudio, el ASCO, publicado en el Lancet en 2005,
comparó el régimen basado entre amlodipina versus el régimen basado en atenolol. Acá en el atenolol el régimen en realidad es, en realidad la combinación con bendroflumethiazida, que es un diurético tiazídico. Y el otro régimen fue amlodipina más perindopril, que es un IECA, ¿verdad? El basado en la amlodipina fue mejor que el de atenolol, que el beta bloqueante. Disminuyó, comparado con el grupo de beta bloqueantes, disminuyó un 23% de reducción de riesgo relativo. ¿Verdad? Acá también en los subgrupos la tendencia es, en algunos significativo, en otros no, ¿verdad? Eventos, mortalidad, todo eso es el grupo de pacientes tratados con amlodipina versus con atenolol. Atenolol fue un poquito peor, ¿verdad? Entonces por eso se sugiere usar también fármacos como el calcio antagonista versus el beta bloqueante. Bueno, y este estudio inclusive ayudó a determinar, fue en el año 2005, recuerden que todavía se dudaba si era bueno, había evidencia de usar fármacos combinados. Entonces acá, por ejemplo, se vio que el uso de nuevos fármacos como el perindopril o el uso de combinación es útil para reducir o para modificar el riesgo y las complicaciones metabólicas también, especialmente en pacientes con hipertensión complicada. Bueno, en comparación entre IECA versus ARA2, ¿verdad? Algunas guías, alguna orientación te sugieren sí o sí insistir más con el tema de IECA, pero lo que pasa es que IECA tiene efecto colateral de la tos, por eso a veces es tolerado y por eso hay más probabilidad de retirada del medicamento. Eso es lo que favorece acá, por ejemplo, los ARA2 que son bien tolerados. Producen pocos síntomas de efectos colaterales, inclusive comparado con diuréticos y comparado con los IECA, ¿verdad? Pero los ARA2 son un poco más costosos, o sea, su contra. Y el beneficio de IECA está muy comprobado, hay muchos más estudios comprobando eso, ¿verdad? De todos modos, entre IECA y ARA2 no hay diferencia significativa, ninguno a favor de otro. En la tasa de eventos, ¿verdad? En mortalidad cardiovascular, en infarto, en ACV y en prevención de enfermedad renal. Con relación a ancianos, ¿verdad? Como hablamos que siempre estuvo en la duda de iniciar tratamiento, sobre todo hace 20, 30 años atrás. En el 2008, por ejemplo, se publicó este ensayo del IBET, ¿verdad? Y en pacientes mayores de 80, 3.800 pacientes mayores de 80 años que tenían presión sistólica más de 160, se les randomizó a tratar con indapamida combinado con perindopril, según necesidad, versus placebo, Sanodar. Y se vio que el grupo de indapamida, o sea, el grupo de intervención de tratamiento, redujo cualquier evento cardiovascular, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Redujo mortalidad de todas las causas. Aquí quizás ya no hubo tanto infarto no fatal, por ejemplo, no redujo tanto, pero sobre todo ACV y eventos cardíacos generales sí redujo, ¿verdad? Comparación, teniendo en cuenta, por ejemplo, pacientes con diabetes, ¿verdad? El estudio LAIS comparó losartán con atenolol, ¿verdad? El estudio LAIS también valoró el efecto del tratamiento hipertensivo en pacientes que tienen hipertrofia ventricular. Se vio que el losartán fue mejor, estadísticamente significativo, mejor que el atenolol, ¿verdad? Para los eventos generales, ¿verdad? Y fue obviamente mejor para la prevención de diabetes por ser un ARA2, ¿verdad? Comparación a atenolol, ¿verdad? Si el paciente tiene prediabetes o diabetes o hay cierto riesgo o sospecha que está teniendo diabetes, entonces lo ideal es dar IECA o ARA2 en comparación a atenolol, ¿verdad? Para prevención de diabetes en comparación con diuréticos y beta bloqueantes, los ARA2 y los IECA son mejores. También un poquito son mejores inclusive los calcio antagonistas, siempre comparando con beta bloqueantes y diuréticos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice con placebo, ¿verdad? Pero tomando como referencia diurético no es tan bueno para prevención de diabetes con relación a los otros, ¿verdad? Después, por ejemplo, para regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, como se vio en el estudio LAIS, se vio que es mejor dar losartán versus atenolol. Losartán disminuyó promedio de 3 veces tuvo la disminución de 3 a 4 veces comparación a atenolol.
Con relación también a la hipertensión sistólica aislada, también en un grupo de ancianos sobre todo, también se dio una reducción relativa de los sartán-benzo hasta el 25%, ¿verdad? Y también para prevención de ACV en comparación al atenolol, ¿verdad? Con relación a para la prevención entonces de recurrencia de enfermedad cerebral, en este caso una prevención secundaria. Acá se dio que los diuréticos y los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina disminuyeron también entre 20 a 30% la chance de recurrencia de ACV, sobre todo los diuréticos, ¿verdad? Los diuréticos tienen una reducción de riesgo relativo en este metaanálisis de 37%. Bueno, con relación a hacemos más intensivo el tratamiento, o sea, disminuir a más bajo de 120, 80 la sistólica, en comparación a 140 milímetros de mercurio. Empezó ya a estudiar el año 2010 con este estudio del ensayo ACORD, ¿verdad? Que no usó mediciones automatizadas, sino que, o sea, usó mediciones automatizadas, pero estaba el médico presente. Y la verdad que solo se vio la prevención de ACV en ser más estricto la disminución en comparación a ser más permisivo. Pero la tasa de eventos generales no lo disminuyó en este estudio, ¿verdad? Entonces, el control intensivo en diabetes no reduce los eventos compuestos, pero sí puede ayudar a reducir las enfermedades cerebrovasculares, ¿verdad? Pero el estudio que sí más remarcadamente influyó para intentar ser más intensivo, de bajar así menos de 120, menos 140, fue el ensayo SPRINT del año 2015, en realidad está más tipeado acá, el año 2015, donde se vio que en pacientes de más de 50 años sin diabetes, en este caso sin diabetes, con el otro estudio era con diabetes, estos pacientes, el tratamiento que es con clortalidona, más amlodipina, más acetilsartán, que médicamente no se comercializa mucho, pero es un ARA2, ¿verdad? Se vio que comparado con dar más dos clases de medicamentos para ser más permisivo la disminución, disminuyó la tasa de evento de 25 a 27%, ¿verdad? Aquí se ve, por ejemplo, la comparación de las curvas. Muerte de mortalidad de cualquier causa, elementos cardiovasculares primarios, ¿verdad? Acá en comparación se ve, por ejemplo, acá en esta parte del gráfico se ve, por ejemplo, que cuanto más bajo se consigue normalizar la presión, mayor beneficio, mejor con tratamiento comparado con placebo. ¿Tá? Y acá hay la serie de estudios que valoraban ese tema de tratar más intensivo versus menos intensivo, es más o menos lo que hablamos, está todo más o menos igual aquí, ¿verdad? Recuerden que quizás la diferencia de tratar en forma más intensiva requiere que las mediciones sean automatizadas y desatendidas, como dicen acá. Desatendidas en el sentido que no esté el médico y un personal de salud presente para evitar el efecto guardapolvo blanco, ¿verdad? Quizás esa fue una limitante del ensayo ACORD con diabéticos, ¿verdad? Que está un personal médico del staff presente en el estudio. Bueno, las indicaciones obligadas para cuando hay comorbilidad. Acá una tabla así a grosso modo que nos puede decir, que puede ser un poquito confuso, pero básicamente tener en cuenta y a repasar otra vez. Cuando tiene insuficiencia cardíaca, sobre todo disfunción sistólica. Vamos a ver un poquito de agua ahora. Sobre todo cuando tienen disfunción sistólica, lo ideal es dar IECA o ARA2, ¿verdad? Se puede agregar antagonistas de la angiotensina como espironolactona o eplerenone, ¿verdad? Diuréticos para disminuir la congestión. Si tiene postinfarto, acá entran en beneficio los beta bloqueantes y los IECA, también los antagonistas noterona como el eplerenone. Si tiene alto riesgo cardiovascular medido por aplicativos de valoración de riesgo, estos 4 medicamentos son útiles, ¿verdad? Si tiene diabetes, como hablamos, acá les cita diuréticos, recuerden que los diabéticos más que nada son los IECA y los ARA2, quizás un poco de calcio antagonista también. Si tiene enfermedad renal crónica, estos son los dos fármacos más beneficiosos. Hay que usar uno de los dos, no combinar. Recuerden que lo ideal está contraindicado combinar IECA con ARA2. No se dio beneficio, puede aumentar el riesgo de complicación. Y si es para prevenir ACV, el paciente ya tuvo ACV, enfermedad cerebrovascular, puede dar IECA o diuréticos tiazídicos.
Bueno, con relación a prevención secundaria en diabetes, acá también está el estudio HOPE, que fue un gran estudio que comparó ramipril versus placebo. En realidad, inclusive comparó con, fue un estudio de 4 brazos, comparó, por ejemplo, versus vitaminas antioxidantes, vitamina C y compañía. Se vio que el ramipril versus placebo disminuyó el riesgo relativo de 22% en comparación con los otros, un placebo y con los otros que no está acá en el. Las vitaminas antioxidantes no sirven para prevención cardiovascular, comprobado en ensayos randomizados. Obviamente no es parte de esta charla, ¿verdad? Recalcar que se sigue vendiendo mucho, pero en realidad no tienen beneficio. Entonces no es útil. Puede tener otras indicaciones de déficit de vitaminas, pero lo ideal es no dar vitaminas antioxidantes, no van a tener beneficio. ¿Tá? Bueno, entonces, en comparación de todos los estudios, digamos un mini meta-análisis de estos 3 ensayos, como la reducción de riesgo es mejor con IECA en comparación con placebo, ¿verdad? Es modesto, pero hay reducción de riesgo. Acá, por ejemplo, es en pacientes que tienen disfunción sistólica, por ejemplo, acá valorada fracción de eyección menor a 35% por ecocardio, menor a 40% por estudios de gamografía o radionúcleo del SPECT, ¿verdad? O cuando acá comparado estudios con insuficiencia cardíaca por indicios clínicos radiográficos de congestión o de compensación de insuficiencia cardíaca, se vio que dando inhibidores de enzima convertidora en angiotensina fue mejor que versus placebo. Entonces, por eso ustedes cuando tengan pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sobre todo menor a 40 o 30% de la fracción de eyección, se benefician con inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. ¿Sí? Los beta bloqueantes para, sobre todo acá la evidencia de ensayos post-infarto de miocardio, sobre todo con metoprolol, estimulol, por ejemplo, esto que usaban propanolol, carvedilol, pudo disminuir el riesgo de mortalidad, sobre todo mortalidad, no tanto reinfarto, pero sí mortalidad, de 25 a 35%, y en algunos, como el carvedilol, disminuyó 40% el reinfarto, ¿verdad? Tener en cuenta eso, ¿verdad? Otra comparación de lo que es uso de beta bloqueantes, en general para prevención secundaria, para tratamiento agudo, postinfarto o en prevención secundaria crónica, ¿verdad? Todos disminuyen modestamente 20, 30, 40%, ¿verdad? Lo mismo, estos beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, ¿verdad? Prácticamente todos disminuyen, la mayoría disminuye, sobre todo carvedilol, disminuyen la tasa de eventos 65, 35, en un 14%, nebivolol es 14%, metoprolol en un estudio disminuyó también 34%, disminución de mortalidad 34%, el bisoprolol también, un estudio de CIVIS 2, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta estos 3 en insuficiencia cardíaca, estos 3 beta bloqueantes son los que hay que usar: el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol. Son los principales fármacos a usar en esta clase de pacientes. Bueno, algoritmo, para resumir más o menos mucho de estas evidencias complicadas. Como vimos en la primera diapositiva. A grosso modo, ¿verdad? Ver el umbral que el paciente puede, o sea, determinar correctamente la presión arterial y buscar el umbral ideal para tal paciente, ¿verdad? Si el paciente tiene presión normal óptima, que es menor a 120-80, entonces promover nomás los hábitos o cambios de estilo de vida sanos, ¿verdad? Y revalorar algún año, ¿verdad? Si el paciente tiene presión limítrofe normal elevada, entre 120 a 129, la sistólica, se intenta otra vez el cambio de estilo de vida, pero un poco más intensivo, que es la terapia no farmacológica, es indicación clase 1, ¿verdad? Que tiene utilidad, tiene beneficio, y reevaluar a los 3 a 6 meses. Vamos al otro extremo, si el paciente ya tiene hipertensión estadio 2, correctamente medido y confirmado, que es mayor a 140-90, ya empezar con fármacos que disminuyen la presión, aparte de insistir con las medidas generales. Y si estamos en un intermedio, un borderline, digamos, si el paciente tiene una hipertensión estadio 1 a 130, 139, antes de empezar medicamentos, obviamente sí indicamos cambio de estilo de vida, esa es clase 1, pero valoramos el riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es alto en esta leve hipertensión, entonces sí empezamos fármacos antihipertensivos, ¿verdad?
Esto se evalúa después al mes, ¿verdad? Por ejemplo, si empezamos fármacos y si se cumple el objetivo, volver a espaciar la reevaluación. Pero si no se cumple el objetivo, intentar ver si tiene el efecto colateral o la adherencia al paciente y considerar intensificación. ¿Qué quiere decir la intensificación? Antes se consideraba incrementar la dosis de un solo fármaco, pero la tendencia en los últimos años es combinar fármacos de distintas clases a dosis baja moderada para evitar los efectos colaterales. Nunca, una cosa es recordar básica el tratamiento con antihipertensivos. Nunca hay que intentar pasar la dosis máxima recomendada. ¿Por qué? Porque no tiene beneficio adicional, no tiene beneficio fisiológico para bajar la presión y lo único que, o sea, lo que más podríamos hacer, aparte de incrementar el gasto mensual del paciente que tiene que pagar por sus remedios, podríamos incrementar los efectos colaterales. Entonces lo ideal es no pasar de la dosis máxima recomendada para cada fármaco. ¿Tá? Bueno, acá un algoritmo de manejo, es decir, el paciente tiene, este es el acrónimo de enfermedad coronaria estable, isquémica estable, ¿verdad? Si tenemos paciente con esta clase con hipertensión, el objetivo es reducir a menos 130/80, se puede dar beta bloqueantes o IECA o ARA2, cualquiera de los tres. Si no se cumple el objetivo, encima tiene angina de pecho, se puede combinar con calcio antagonista. ¿Por qué calcio antagonista? Porque obviamente el calcio antagonista también es un buen antianginoso. Entonces, beta, pensemos en paciente con angina crónica estable o enfermedad isquémica estable, pensemos justamente en los antianginosos, ¿verdad? Que son los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, ¿verdad? Si no se cumple, a pesar de combinar dos remedios, se puede agregar los otros tipos de fármacos que no van a estar mal, ¿verdad? Como diuréticos, tiacídicos, calcio antagonistas y otros fármacos, ¿verdad? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, también el objetivo es, según la guía americana, 130/80, nosotros dice 140/90, de todos modos, se debe intentar mantener cerca de estas medidas o más bajo, sobre todo si tiene albuminuria o proteinuria en orina, ¿verdad? Proteína en orina, se debe iniciar con un IECA. Y si es intolerante, se puede cambiar a los ARA2. Acá nomás esta indicación clase 2B que quizás podría ser útil dar un ARA2 en paciente con enfermedad renal crónica, pero lo ideal es siempre intentar empezar y o mantener inhibidor de enzima convertidora en angiotensina, como enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril y muchos otros. ¿Sí? Bueno, aunque esto que hablamos es más del manejo crónico, el paciente estable ambulatorial, hay algunas cosas a tener en cuenta cuando hay eventos agudos, por ejemplo, la hemorragia intracerebral aguda, ¿verdad? Si estamos ante un paciente cuyo evento empezó recientemente y si tiene una presión elevada, pero no tan elevada, no más de 220 mililitros de mercurio, no está indicado disminuir o intentar normalizar la presión arterial en esta clase de pacientes con hemorragia aguda. Porque recuerda, esto es indicación clase 3, puede ser peligroso y sin beneficio. ¿Por qué? Porque la hemorragia intracraneana, recuerda que no tiene la calota del cráneo es una cavidad cerrada, no se puede expandir. Y si está teniendo una hemorragia intracerebral, esos pacientes van expandiendo o van causando presión interna. Y entonces encima está con presión elevada, quizás con muchos reflejos también, reflejos autonómicos. Si intentamos disminuir la presión, intentamos normalizar, en realidad lo que podemos hacer es inducir más isquemia a una víscera que se está comprimiendo por el efecto de masa que causa esa hemorragia, sobre todo si es masivo, ¿verdad? Entonces por eso está contraindicado disminuir la presión arterial si es inclusive elevada en forma severa hasta cerca de 220. Ahora, si es más de 220, sí se puede intentar disminuir gradualmente con infusiones endovenosas. ¿Por qué no vía oral? Porque obviamente el paciente probablemente esté en coma con trastorno de conciencia, no tiene buena deglución, ¿verdad? Y la medicación endovenosa se puede titular en forma más controlada que el medicamento vía oral, ¿verdad? Eso era si era una ACV hemorrágica. Ahora, cuando tenemos un ACV isquémico, o sea, una enfermedad cerebrovascular aguda isquémica, ¿verdad? Si el paciente vino rápido y
cualifica, dice, para el uso de trombolíticos, que tiene beneficio en esta clase de pacientes, sobre todo si es antes de las 4 horas y media. Entonces se podría intentar bajar medicamentos en forma endovenosa para evitar el efecto colateral que puede ser alguna conversión a hemorragia, ¿verdad? Y lo ideal es mantener la presión a menor a 180, 105 milímetros de mercurio, ¿verdad? Si el paciente no es candidato para trombólítico, por ejemplo, ya pasó la hora de la ventana de beneficio, ¿verdad? Porque obviamente si el paciente está con un déficit focal neurológico y pasa más de 4 a 6 horas, obviamente ese tejido cerebral ya está mortificado, ya no se va a beneficiar de trombolisis, ¿verdad? No se va a beneficiar de estrancar farmacológicamente ese coágulo que tranca las arterias cerebrales, ¿verdad? Entonces no es candidato, no cualifica para iniciar trombolítico. Entonces en ese caso, solo si, también la misma cosa, más o menos lo mismo si la presión es muy elevada, más de 220, sí intentar bajar un 15% las primeras 24 horas. Y puede ser beneficioso, ¿verdad? No está muy convencido para indicar. Y si tiene menor a 220, en los primeros 2 a 3 días está contraindicado dar hipotensor, ¿verdad? Tener en cuenta. Se puede reiniciar después cuando el paciente esté estable, ¿verdad? El paciente pasando media semana, una semana después de hacer, si están más estable, se puede ver cómo están esos cambios neurológicos, se puede intentar reiniciar, sobre todo si el paciente tenía hipertensión preexistente, ¿verdad? Si tenemos una historia previa de hipertensión, previamente diagnosticado o tratado con hipertensión, el paciente ya tuvo ACV, entonces se puede reiniciar después de pasado 3 días o una semana con antihipertensivo. El objetivo ya sería en este caso quizás a menor a 140-90, si tiene un poco más alto no importa, ¿verdad? No hay que ser muy intensivo. El mensaje de esto, no hay que ser muy intensivo en pacientes que tienen ACV, tanto hemorrágico como isquémico, ¿verdad? Si el paciente tiene está manteniendo entonces no tenía hipertensión, pero está manteniendo una PA de más de 140-90, se puede iniciar en estos casos ya el tratamiento antihipertensivo. El objetivo es bajar un poquitito más, quizás, ¿verdad? Este es un repaso del tema que hablamos de diabetes. El objetivo entonces en pacientes con hipertensión y diabetes es intentar disminuir a menor a 130-80, no muy bajo, porque también hay lo que se llama el efecto de la curva J, que sobre todo cuando la diastólica baja por debajo de 70 milímetros de mercurio puede ser perjudicial, porque ahí vuelve a aumentar otra vez la tasa de ventosidad extremadamente baja, porque ahí, por ejemplo, disminuye la perfusión coronaria. Entonces no es bueno también muy bajo no es muy bueno tener niveles de presión muy baja en pacientes con diabéticos, por ejemplo. Y la primera línea de fármacos a usar son los IECA, los ARA2 y también como son los calcio antagonistas, ¿verdad? Bueno, entonces, en conclusión, básicamente, entonces, acá una diapositiva de las guías americanas que prácticamente resumen todo lo que hablamos, ¿verdad? La secuencia de flujo, la tarjeta de flujo que hay que tener en cuenta cuando vamos a manejar pacientes con hipertensión. Entonces, lo primero es medir adecuadamente en consultorio la presión sanguínea, de preferencia con un equipo automatizado, sin presencia del médico, si se puede. Si no se puede, no está mal hacer la medida auscultatoria con el médico presente o la enfermera presente. Si buscar y detectar hipertensión por polvo blanco, hipertensión mascarada, o confirmar la hipertensión usando los métodos ambulatoriales, como el MAPA, que es el aparato que se lleva un día, 24 horas, o la automedición por el paciente en la casa. Evaluar si hay causa de hipertensión secundaria, sobre todo si el paciente no consigue controlar su hipertensión y ya está llevando 3 o 4 fármacos. Identificar si hay lesiones de órganos blancos, por ejemplo la hipertrofia ventricular, dar fármacos que pueden ayudar a reducir esto. Obviamente introducir el cambio o intervención en el cambio del estilo de vida. Identificar y discutir los objetivos del tratamiento con el paciente, dependiendo si está en muy alto riesgo o si está en bajo riesgo, un poco más permisivo, ¿verdad? También adicionar la valoración de riesgo cardiovascular por los aplicativos que se pueden usar por el smartphone o la computadora.
optimizar los tratamientos conforme a la presencia de comorbilidades, lo que hablamos, diabéticos, renales, pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica sobre todo, ver un poquito también el tema de la raza, etnicidad, porque el sexo o la edad, ¿verdad? Recuerden que los ancianos, por ejemplo, se benefician de calcio antagonistas o de diuréticos tiacídicos. Los de raza negra, los afroamericanos no tienen tan buena respuesta a los IECA, por ejemplo. A tener en cuenta eso, ¿verdad? Después de ver todo esto, si el paciente amerita, entonces iniciamos tratamiento antihipertensivo. Hay que asegurar el apropiado seguimiento, ver cada 3 a 6 meses, si estamos combinando fármacos, estamos aumentando la dosis, ver al mes siguiente, ¿verdad? Lo ideal es usar también un cuidado basado en equipo, ¿verdad? Donde incluyan un especialista, por ejemplo, diabetólogo, nefrólogo, si tiene ya órganos blancos. Una clínica, por ejemplo, con personal de enfermería que esté habituado al control de presión, ¿verdad? El clínico general, el cardiólogo, así, basado en equipo lo ideal. Y basado en equipo también incluye las preferencias y las opiniones del paciente. Siempre también hay que tener en cuenta las expectativas de lo que requiere el paciente. Si puede también, tiene recursos para comprar medicamentos caros, cosas así, ¿verdad? No darle a todos los pacientes el mismo tipo de fármaco costoso, ¿verdad? Y por ejemplo, si el paciente, sobre todo en esta época de pandemia, donde vamos a estar limitados en recursos como sociedad acá en los países latinoamericanos, insistir más en medidas costo efectivas como, por ejemplo, los cambios de estilo de vida y el uso de diuréticos tiacídicos. En el seguimiento es bueno detectar la no adherencia. Recuerden que si escuchar una misma música todos los días ya cansa. Imagínense lo que es tomar siempre el mismo medicamento por meses. Siempre cuesta conseguir el cumplimiento. A veces el paciente larga por ese motivo, por el costo, y la hipertensión puede volver a subir súbitamente. Entonces, hay que buscar las alternativas para intentar que el paciente se adhiera a su tratamiento. Algunas alternativas, por ejemplo, es si van a dar medicamentos combinados, usar las pastillas combinadas, sobre todo una vez al día, y se puede. Por ejemplo, antes de dormir sería bueno que tome porque esa ayuda, por ejemplo, al descenso nocturno también, ¿verdad? Podría ser una opción, ¿verdad? Y usar tecnología de información a distancia o el monitoreo o el automonitoreo si se puede automatizar, ¿verdad? Y por último, recalcar siempre en el tema de medición correcta de la presión arterial, que debe ser de brazo, en el brazalete a nivel de altura horizontal del corazón, y evitar las muñequeras, que lastimosamente se venden porque es más conveniente, más cómodo, pero las muñequeras pueden dar oscilaciones marcadas de la presión y falsa elevación. ¿Está? Bueno, con esto ya terminamos. Hay muchos más ensayos para mostrar en compañía de los beneficios de los medicamentos antihipertensivos. Como ustedes vieron, dependiendo de las situaciones con o sin comorbilidades, los fármacos antihipertensivos reducen modestamente en forma relativa 20 a 40% la tasa de eventos. Básicamente es la tendencia que siempre se repite, pero es siempre mejor ofrecer eso que no ofrecer nada, ¿verdad? Y eso hay que combinarlo con los cambios de estilo de vida, ¿verdad? Que recuerden también ayuda a promover salud y a disminuir los riesgos de otras comorbilidades. Bueno, cualquier cosa a las órdenes, las preguntas me las van a pasar a la gente de Felsosen y yo le voy a responder de mil a las órdenes. ¿Sí?